Muy bendecidos, muy buenas noches. Placer saludarles. Un abrazo grande para cada uno. Nuestro aprecio en el Señor siempre. Saludamos a todos los hermanos que nos sintonizan en los diferentes lugares y países donde estamos llegando por la gracia del Señor. Es tiempo de regocijarnos en la palabra, vivir en ella, permanecer en ella y disfrutarla siempre. No podemos ir caminando entristecidos, sino caminando con gozo. Hablamos en esta noche sobre nuestro objetivo final. Ciertamente, si estamos caminando en este camino de fe, tenemos que tener un objetivo. No simplemente caminar por caminar, vivir por vivir, no. Tiene que haber una razón fundamental y es un objetivo. Un objetivo por el cual nosotros nos emocionamos, nos gozamos, disfrutamos, permanecemos, luchamos, porque hay un objetivo puesto delante. Si hay un objetivo, tenemos un horizonte. Sabemos por qué hacemos lo que hacemos, por qué permanecemos, porque ese objetivo es el valor más grande para nuestra vida y es incambiable. Cuando una persona pierde su objetivo, pierde la razón de vivir. Cuando pierde su objetivo, se quiere morir, porque no encuentra razón para existir. Pero cuando hay un objetivo en su vida, entonces desea fuerza y vigor para llegar a alcanzar, lograr y disfrutar el objetivo por el cual se ha propuesto. Y de hecho tenemos que saber que nuestra vida fue escogida para que nos formemos en nosotros un objetivo y nuestro diario vivir está basado en ese objetivo de nuestra vida. Leíamos ahí el verso de la palabra que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Son palabras que se están diciendo casi ya en el final de la despedida del apóstol de la gracia. Ya como diciendo, bueno, me siento realizado. Lo que tenía que hacer lo he hecho. Y lo menciona. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Sabía lo que le esperaba. Y eso es importante porque ese es el objetivo de nuestra vida. Saber por qué permanecemos. La cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, los que tienen ese objetivo en su vida. Así que ahí sabemos quiénes están luchando por esa corona, por ese final. Y la vida cristiana es como una carrera de obstáculos, los cuales están allí no para detener, sino para ejercitarse en el verdadero éxito de su vida y de su carrera. Así que la vida en el Señor, el camino de la fe, digo el apóstol Pablo, es una carrera atlética. Pero esta es una carrera de obstáculos, así la llaman, hay que saltar las vallas. Y no podemos darle vuelta a la valla, hay que saltarla, porque el objetivo es ese. Y el apóstol Pablo menciona tres cosas muy importantes que yo quisiera esta noche compartir con ustedes y que me han llamado la atención y es la razón de mi existir, es la razón de mi vivir, es el objetivo de mi vida. Y esas tres cosas
están delante de cada creyente. Y en esas tres cosas, cada uno va a ser probado en el camino y mucho más al final de la carrera. Mucho más al final del momento de nuestra partida. Hay quienes olvidan estas cosas que son dichas con un aire de niñez o de cosas muy cotidianas. Cualquiera que sepa de una carrera sabe que los últimos 100 metros son los metros del sprinter. Es donde hay que entregarlo todo. Es donde, bueno, si se muere, pero me muero en los últimos 100 metros. Eso es lo que hace el corredor, de larga o corta distancia. Los últimos metros lo entrega todo. Yahshua dijo en una ocasión que el tiempo de su venida era como la mujer cuando va a dar a luz. Y todos sabemos que es posible que unos días antes comience a sentirse un malestar, una incomodidad, a cierta clase de dolores, pero a medida que se va acercando la hora, aquello se va acelerando. Y cuando ya casi va a dar a luz, los dolores son intensos. Amados, si tenemos esto en cuenta, usted lo tiene en su mente, usted sabrá que a medida que la venida del Señor se acerca, las cosas se hacen más difíciles. La carrera se hace mucho más difícil, mucho más prueba. Pareciera que el dolor es más intenso, pero eso nos dice que estamos próximos a llegar a la meta final. Y hay estas tres cosas en las que usted va a ser probado y yo quiero mencionarlas en el día de hoy. Porque son los metros decisivos de no perder el esfuerzo de toda una vida, de toda una existencia. Muchos comenzaron y no terminaron. Y no depende de que no hayan sido elegidos. Porque Saúl fue elegido por Dios en el pueblo de Israel para ser el rey sobre Israel. Y caminó muy bien mientras estuvo al lado del profeta Samuel. Hay quienes aprenden a caminar muy bien al lado de alguien que es más espiritual que él. Entonces caminan muy bien. No se deslizan siquiera. Pero cuando a Saúl le tocó decidir y Samuel no estaba, lo echó a perder todo. Es como si todo el tiempo que caminó al lado de Samuel lo hubiera perdido. Porque en la última decisión que tuvo que tomar, tomó una mala decisión. Perdió el reino, le fue quitado y murió atravesado por tremendos dolores, angustia y aflicción. Todo por una decisión que al final no supo tomar. No permaneció, no fue fiel, no se mantuvo. Siempre estuvo al lado de uno que le servía a Dios. Es como los hijos a veces cuando se acostumbran al lado de la oración de papá, de la oración de mamá, del consejo de mamá. Me porto bien porque mamá y papá, pero cuando falta mamá y papá, se desenfrenan, se pierden. Y entonces van a sufrir consecuencias aterradoras sobre su vida. No solo Saúl, Salomón. Salomón se levantó al lado de un gran hombre, David, su padre. Y la Biblia dice que fue uno de los mejores reyes de Israel. Y Dios lo respaldó grandemente.
adquirió sabiduría, conocimiento, inteligencia, y hubo paz en el reino. Pero todo lo que disfrutó, toda esa paz que le vino, esa tranquilidad que le vino, que no tenía luchas, que no tenía guerras, que no tenía enemigos con los cuales batallar, fue un reino de paz. Esa paz no supo manejarla. Y en medio de esa paz se tornó una persona con pensamientos efímeros y vanos. Y se inclinó por las mujeres. Y cuando fue a llegar a su final en su situación que estaba viviendo, Dios lo llama. Lo que Dios le dice a Salomón es muy importante. Porque le dijo, Salomón, la verdad es que no te quito la vida, ni derramo sobre ti mi ira por amor a tu papá. Hay muchos hijos que caminan mal. Y esto es bueno que lo aprendieran. Pero también le dice el Señor a Salomón, pero quiero que sepas lo que va a haber. Por tu mal comportamiento, por tu mal proceder delante de mí, por haber llenado tu corazón de los placeres de esta vida, por haberse puesto a satisfacer los deseos de su carne. Lo primero es que me has partido el reino. Y tus hijos, tus dos hijos, van a coger los pedazos y va a haber guerra entre ellos. Y después de eso se levantarán las naciones en su contra y llevarán este reino al caos. ¿Sabe usted lo que es uno llegar al final de los días y escuchar lo que va a suceder y quizá por consecuencia de malos actos de la vida de uno? Esto es algo que hay que reflexionar. El apóstol Pablo está hablándonos de esto. Quizás caminado bien al lado de alguien a quien admiras o a quien obedeces. Pero cuando venga un momento en que tienes que decidir por tu propio destino, debes considerar o te mantienes hasta el final o tiras todo a la basura. Y tu tiempo fue perdido. Así que una de las primeras cosas que el apóstol Pablo menciona es esta. He peleado la batalla de la fe. Y ahí es donde usted va a ser probado. En la batalla de la fe. Estamos viviendo momentos difíciles en el mundo. Como nunca antes en la historia la humanidad los ha estado viviendo. Y se van a presentar dificultades en el camino para que usted ejerza y pelee la buena batalla de la fe correctamente. Estas van a probar tu fidelidad a Dios. Van a probar tu lealtad a Dios. Van a probar qué tan sumiso usted es a la autoridad de Dios. Qué sujeción usted tiene. Y van a probar la firmeza suya en la palabra. Las pruebas no son para destruir, sino para que salga a flote lo que debe de salir a flote. Que demuestre lo que en verdad hay en su corazón. Y en medio de estas cosas no pueden salir a flote los sentimientos naturales, humanos.
Porque si salen a flote los sentimientos humanos, vas a falsear tu fe y vas a debilitar tu batalla. Y si se descuida, puede perder. Habrá momentos en que usted tiene que decidir y se va a poner a prueba su lealtad a la palabra. Abraham caminó con Dios, dice la Escritura. Bueno, y llegó a la meta. He llamado el hombre de la fe, padre de la fe y amigo de Dios. Pero Abraham pasó por tremendas experiencias. Y un día tuvo que decidir su lealtad, su fidelidad. Tuvo que mantenerse en la fe que por tanto tiempo había vivido. Porque ciertos actos que tomó fuera de la voluntad de Dios lo llevaron a que tenía que tomar una decisión que probaría su lealtad a Dios, su fidelidad a Dios, su obediencia y su sumisión. Y fue el día cuando el Señor le dijo, echa a tu hijo de tu casa, porque no heredará. Esto es lo que ha dado pie para que aquellos que son detractores de la palabra y de la fe maldigan a Dios, blasfemen a Dios. Otros abandonan el camino. Pero el que es sabio y entendido se da cuenta de estas realidades. ¿Qué es lo que Dios quiere verdaderamente con su pueblo, con sus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere con usted? Posiblemente pueden haber decisiones difíciles. Algo por lo que usted ha trabajado mucho tiempo, por lo que usted ideó en su mente. Llamémoslo de esta manera, por ese hijo que usted formó, que usted creó, por el cual usted trabajó, pero que no era el correcto camino de Dios. Y un día el Señor le va a decir, échalo de ti. Y entonces, no pueden haber sentimientos humanos, porque los sentimientos te pueden engañar y pueden hacerte falsear la palabra, violar la lealtad y hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Josué caminó con Moisés desde pequeño, al lado de Moisés, viendo y ayudando. Pero cuando Moisés partió y él recibió la responsabilidad, ya estaban llegando al río Jordán, ya para cruzar a la tierra prometida. Ya casi era el momento de disfrutar los frutos de la tierra prometida. Y vino la prueba final para ese pueblo. El pueblo se contaminó. Fue influenciado por los dioses cananeos. Se apartó de Dios. Abandonó los caminos de Dios. Rechazó a Dios y amó los ídolos. No simplemente ídolos, no, sino que Israel llegó a amar, sacrificar y adorar a los ángeles caídos, a los que se habían revelado. A ellos les sacrificaron. Y Josué tuvo que tomar un día su decisión y dijo, delante de todos, escojan hoy a quién le van a servir. Si ustedes creen que Baal es Dios, largo de aquí. Sirvan. Pero si ustedes creen que Yahvé, mi Adonai, es Dios, sirvan. Porque yo y mi casa serviremos a Adonai.
Un hombre decidido, no flaqueó, no titubeó. Si me quedo solo, me quedo solo. Pero seré fiel a Dios. Recuerden estas cosas cuando tengan que tomar decisiones. Hoy se vive un tiempo de los más difíciles de la historia humana. Se está manifestando el reino de las tinieblas como nunca antes en la historia. Tinieblas han caído sobre Europa ya. ¿Por qué Europa? Porque fue los terrenos que conocieron la palabra y la rechazaron. Y fueron los terrenos donde se establecieron el reino de los ángeles caídos y la semilla de los hijos de la serpiente. Así que la influencia del mal y de las tinieblas está influenciando a nuestra sociedad. Y la lucha de muchos, especialmente de los padres, es ver cómo el mal, cómo los hijos de la serpiente, cómo los dioses caídos, los que cayeron en el monte Hermón, que se fueron y tuvieron un tiempo y volvieron, están influenciando y están tratando de influenciar a sus hijos. Y tienen muchas maneras. Y ustedes tendrán que decidir si aceptan esa influencia en su casa, en su familia y en sus hijos. ¿Cómo influencian los ángeles caídos? El libertinaje de la generación que se está levantando. Los influencian con la ropa, con el vestido, la manera de ser. Los influencian hasta con los peinados que se hacen. La droga con la cual ingieren. El libertinaje y el baile, que no es otra cosa que las danzas directas a los ángeles caídos. Y usted no, como padre, no puede decir, es que es un joven y es el mundo de ellos por ahora. Y ellos tienen derecho de raparse en la cabeza si quieren. Ellos tienen derecho de vestir así como quieran. Solamente en los hogares, cuando los padres han perdido la autoridad y no tienen una relación profunda e íntima con Dios, la influencia de los ángeles caídos ganarán a sus hijos y vivirán un momento difícil en la historia de su vida. Si admiten el mal en su casa o lo desechan, con lo que usted viva, por la decisión que usted tome, medirá el éxito tuyo en la batalla. Usted está peleando una batalla. Cada noche yo oro por los padres que tienen hijos adolescentes en el tiempo presente. Porque los ángeles caídos están influyendo a través de la radio, la prensa, las revistas, la televisión, el internet, en el colegio, en las cátedras, en las amistades. Están tergiversando todo en este mundo, corrompiéndolo como en el tiempo pasado lo hicieron antes del diluvio. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Dónde usted está parado? ¿Va a pelear la batalla de la fe? ¿O va a perder la autoridad? Y que se infiltre en su casa el mal a través de su familia. Escuchen a Josué y vivan la vida que Dios ha demandado. La segunda cosa que el apóstol Pablo señala es acabar la carrera. Dice, he peleado la batalla, he terminado la carrera. No me quedé al camino, no me hice a un lado, no me senté en una piedra a ver cómo la gente seguía. No, yo terminé la carrera, llegué al final. Comenzar es fácil y es sencillo.
Lo importante es mantenerse firme, caminando. ¿Sabe usted que muchos comenzaron con Moisés? Y de todos los que comenzaron con Moisés, ninguno terminó, solo Josué y Caleb. Eso deja mucho que decir. ¿Por qué? Porque no acompañaron la palabra que oían con fe. ¿Qué quiere decir? Que no tuvieron obediencia, que no oyeron atentamente, que no se sometieron, que no fueron sumisos, que no se consagraron, que no tenían un objetivo en su vida. Vivían el hoy para su propia vida. Por eso no entraron a la tierra prometida. Y era de ellos. Había sido prometida. Tenían derecho a entrar, pero no entraron. Y eso es bueno considerarlo. Muchos siguieron a Yahshua en su ministerio terrenal. La Biblia señala que tuvo reuniones en que la gente lo seguía, hasta 30, 40,000 personas se reunían con él. Pero cuando hubo que dedicar su vida a esperar la promesa de Dios, solo quedaron 12. Y cuando él partió, solo se le reveló a 500 personas. ¿Y dónde quedaron los 30 y pico mil de personas más? Eso tiene un gran peso para nuestra conciencia. Por eso el Señor dijo, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Muchos siguieron a Pablo, pero también muchos lo abandonaron. Siempre digo, algunos han amado este mundo, han vuelto atrás. Por eso finalmente él dijo, yo me mantengo, no sea que habiendo sido heraldo, predicador, consejero, estímulo, yo mismo venga a ser eliminado. Así que te aconsejo, no mires el momento, mire tu futuro final. No mire el ahora, porque el ahora es difícil. Cuando Yahshua fue a la cruz, no miró el ahora, no miró los látigos, ni la corona. Digo, por el gozo puesto delante, él miró más allá. Pablo dijo, me extiendo por encima para aquello, para lo cual fui tomado. Eso está diciendo que si usted enfoca su vida en el problema que tienes hoy, en la situación que tienes hoy, si enfocas tu vida en tus sentimientos humanos para extender un tipo de misericordia y de amor que no es la mejor, si usted se enfoca en eso, usted no tiene objetivos. Entonces va a gritar por el sufrimiento que lleva. Lance sus ojos más allá, al objetivo de Dios, por encima de todo, para que pueda mantenerse fiel, pelear la buena batalla y llegar al final de la carrera. Todos los llamados por el Señor han sufrido contratiempos. Han tenido dificultades en el camino. Y hemos tenido que en momentos dados decidir. Y esas decisiones son las que prueban dónde estamos parados. Como lo hizo Josué, que sintió solo y abandonado, el pueblo sirviéndole a otros dioses. Pero él fue muy claro en decirlo, lo que tenían que hacer. No había perdido su autoridad. La tenía firme y clara. Sabía dónde estaba parado. Hoy nosotros confrontamos una gran lucha. Y es con los padres que perdieron la autoridad sobre los hijos. Y a veces tenemos que orar mucho por ello. ¿Por qué? Porque
Si hubiéramos sido padres ya en el Señor, conociendo su palabra, es otra cosa. Pero generalmente cuando vinimos al Señor, bueno, cuando vinieron algunos, yo no. Cuando vinieron al Señor, ya vinieron con hijos. Y el pasado que ellos tuvieron, el ejemplo que ellos le dieron a sus hijos, la vida que ellos vivieron delante de sus hijos, no fue la mejor. Y ese mal que cometieron, esa distorsión de su vida, esa falta de fe, de santidad, de pureza, de rectitud con la que vivieron, afectó la vida de sus hijos. Y ahora que están en el Señor, están viendo las consecuencias de eso cometido. Ven los resultados de lo que fue haber vivido una vida sin Dios y sin fe. Pero aquí no soy yo ni nadie quien te vaya a juzgar, porque nadie tiene el derecho de hacerlo. Pero sí le aconsejo a cada padre que pasó esa experiencia o que tuvo esa experiencia, que busque la misericordia del Señor, porque ahí se deciden muchas cosas en su presencia. Y Él será su consejero para el momento oportuno y dado. Porque ahí es donde encontramos perdón, misericordia, donde somos levantados para gloria de Dios. Y decidan por lo que Dios ponga en su corazón, por la palabra. No permitan que los sentimientos naturales los influencien, porque los sentimientos son engañosos. Pobrecito, no tiene para dónde irse, no tiene dónde llegar. ¿Quién le da la comida? Se va a quedar afuera. Pobrecito, pobre. Esos sentimientos no pueden operar. Se tiene que actuar por la palabra como Dios le guíe. Pero tampoco se deje llevar por la decepción y actúe en decisiones de decepción o por ira o amargura. No, tiene que actuar en la palabra, buscando el verdadero consentimiento de él. Y la tercera cosa que señala el apóstol es, dice, he guardado la fe. La verdad es que estamos en tiempos donde para muchos guardar la fe es lo difícil. Porque guardar la fe significa terminar la carrera, vencer los contratiempos, saltar las barreras, destruir fortalezas, valorar el premio, mirar el futuro. Guardar la fe en esta hora. Hay gente que se sienta frente al televisor a mirar internet o en su laptop y terminan turbados. Turbados totalmente. ¿Por qué sencillamente eso? Porque estamos en tiempos en que la influencia, el propósito de los ángeles caídos es corromper al mundo como lo hicieron en su tiempo y apartar al pueblo del Señor de la verdadera fe como apartó a Israel de Dios. Entonces por eso escuchamos y vemos que aparecen diciendo, se apareció un libro tan antiguo que tumba lo que dice la Biblia. Apareció una tumba que dice que está marcada con Jesús de Nazaret y había un esqueleto, por lo tanto no resucitó. Se aparece el líder de los papas, el papa diciendo, Dios no existe. Y Jesucristo, digo así, y Jesucristo es una invención humana para gente que no tiene liderazgo. Cuando la gente escucha estas cosas, si no tiene piso en la palabra, pierde la fe. No sabe dónde está parado. Hoy se está diciendo, los hermanos mayores vienen, los creadores del hombre sobre esta tierra, vienen a rectificar que son los Anunnaki. Y muestran las escrituras de los sumerios, que fueron escritas 1500 años antes que la Biblia. Y piensan que por ser más antigua que la Biblia es la verdad. Y la gente se turba. Amados,
Abraham no tenía Biblia. Isaac no tenía Biblia. Jacob no tenía Biblia. Moisés no tenía Biblia. Josué no tenía Biblia. Y se mantuvieron firmes y fieles. Lo que quiere decir que es una relación profunda, íntima y personal con Dios, lo que me da la firmeza de pelear la batalla de firmeza, mantenerme en la carrera y guardar la fe en el Dios único y soberano. Hay que terminar la carrera sin alejarse del camino. Hay que mantenerse firme y constante hasta llegar a la meta. Guardar la fe en estos tiempos de tanta apostasía y de tanta adulteración de la palabra. Estos son momentos de examinar si te estás manteniendo en la fe o no. No sea que por debilidades te sientas decepcionado y te hagas a un lado para tomar la excusa de tomar aire. Es bueno considerar el consejo apostólico. Allá en Hebreos 13:7 dice, recuerden a sus dirigentes, a los que les hablaron el mensaje de Yahshua. Reflexionen sobre los resultados del modo de vida que ellos tuvieron e imiten la confianza que ellos tienen. O sea, que no se sigue a un líder ciegamente. Miren el resultado que han tenido. Imiten su confianza. ¿Por qué razón? Porque hoy nosotros tenemos muchas iglesias cuyos dirigentes religiosos son hijos de la serpiente, son demonios. Y no fue que se corrompieron o que se volvieron así, sino que fueron puestos allí para recoger la cizaña y turbar a los hijos de Dios. Pero ustedes fueron recogidos como trigo del granero celestial. Pablo dijo esto, pero me extiendo por encima de todo. Estimo todo por basura. Me olvido de mi pasado. No sea que habiendo sido heraldo a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vendrán momentos en que usted tendrá que hacer lo mismo, tomar el consejo apostólico. Porque ser eliminado es el gran peligro del que abandona la carrera, del que se hace a un lado, mientras ve pasar a otro. Nunca se plegue al que no tiene fuerzas. Nunca piense que ya usted no puede seguir, que ya lo dio todo y no lo alcanzó, que ha orado y que nada ha pasado. No discuta las decisiones con Dios. No las cuestione. Aprenda a guardar silencio en su presencia. Solo sea fiel. No caiga en razonar a Dios porque lo vas a cuestionar. Y es que el enemigo no duerme. David tuvo un momento difícil y él dijo estas palabras en el Salmo 73. En vano he mantenido mi corazón puro y lavado mis manos en inocencia. ¿Sabes lo que es eso? Estaba decepcionado. Se sentía derrotado. Se sentía arruinado. ¿De qué me sirve haber ido a la iglesia? ¿De qué me sirve haber sido fiel? ¿De qué me sirve haber orado? ¿De qué me sirve haber servido a Dios? ¿De qué me sirve haber sembrado? ¿De qué me sirve? ¿Por qué razón? Porque él dijo, viendo que estoy constantemente afligido, que cada mañana trae un nuevo castigo. Cuando estaba decepcionado, él veía que todos los días le llegaba aflicción y que cada mañana había castigo. Pero cuando estuvo en el gozo del Señor, él dijo, porque cada mañana sus misericordias son grandes y son nuevas. En los dos lados,
Salomón escribió esto. Y él dijo, hay vanidad que es hecha sobre la tierra. A saber que hay gente justa a las cuales le pasan cosas como si estuvieran haciendo obras perversas. Y hay gente perversa a quienes les pasan cosas como si fueran demasiado justos. Y yo lo que digo es que eso es vanidad. Cuestionar las cosas. Ese inconformismo me impide ver el plan de Dios para su vida. El éxito verdadero proviene de Dios. Este conocimiento le ayudará a tener un avance genuino en el reino de Dios. Hará que todo lo que usted haga sea productivo y pueda cumplir con éxito el propósito divino de Dios. Vivir en el objetivo para el cual usted está sirviendo a Dios. Con todo esto, si ves a otra familia que son diferentes y que les va mejor tal vez, o que les va bien, recuerde solo una cosa. Lo que dijo David. Él no nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Como se alzan los cielos por encima de la tierra, así de grande es su amor para quienes le temen. Guarda silencio en su presencia y teme a Adonai. Al igual que el apóstol Pablo, piensa en cerrar el ciclo de vida con la satisfacción de haber cumplido y el gozo por la recompensa recibida. El verdadero éxito está en dar nuestro corazón a Dios. La satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios y poder saber con seguridad, me está guardada la corona de vida. El éxito del creyente entonces está en tener un objetivo, que es el propósito de su vida. Para eso usted necesita mantenerse en la palabra. No está diciendo que se mantenga, y yo bien, que eso es bueno, pero no está diciendo que el creyente que alcanza la victoria es el que se mantiene en la iglesia, porque hay gente en la iglesia que no está en la palabra. No se mantiene en la palabra. Como muchos que están en la iglesia de gracia, pero no están en la gracia. Han perdido la fe, la confianza. Usted ha sido creado por Dios con un propósito planeado desde antes de la fundación del mundo. Y es el de agradarle a tu Creador. Alguien dirá, bueno, yo vine al Señor porque me dijeron que Él me sanaba, y si no me sana, me voy. Yo vine al Señor porque me dijeron que yo en el Señor, una vez que yo estuviera ahí, que yo podía conseguir un esposo o una esposa buena. Ya llevo unos años y nada pasa, me voy. Y así sucesivamente. Los que vinieron al Señor buscando un bien material, un propósito terreno y una satisfacción carnal, pues yo les diría, empaquen la maleta y váyanse, porque aquí no consiguen eso. Pero los que vinieron por la vida de Dios, llamados por la gracia de Dios, tienen la vida eterna, siempre asegurada, y las bendiciones eternas del Dios del cielo. No engañamos a nadie, porque no estamos aquí para entretener a nadie, sino para decirle la verdad y animarlos a que tengan victoria siempre en su vida. El apóstol Pablo tenía claro las capacidades que Dios le había dado y para qué se las había dado. El saber esto le ayuda a caminar en el camino de Dios y no equivocarse. Usted podrá enfocarse con entusiasmo positivo en Dios. No se va a desenfocar por causa de las circunstancias de la vida. Por eso a veces digo, Señor, no sé lo que va a suceder mañana, ni los próximos días, pero danos la fuerza, el vigor y la fortaleza del espíritu, para que no importa lo que veamos,
No importa lo que oigamos, no importa lo que suceda, que no seamos personas que entran en pánico, que se turban, que se angustian y se desesperan. No estoy diciendo al Señor que no llegue la peste. Señor, que no venga esa enfermedad, que no venga esa plaga, que no tiemble aquí. Señor, no, yo no estoy diciendo eso. Porque las cosas del juicio de Dios tienen que seguir su curso. Pero hay una cosa importante que usted tiene que tomar claro hoy. Es esta. Estamos escondidos en Dios con Yahshua. Así que Dios te ha dado un potencial para vivirlo. ¿Qué va a hacer con el potencial que Dios te ha dado? Es para caminar la carrera. Es para guardar la fe. Es para terminar el camino. Así que tu éxito está en sembrar semillas para beneficio de otros. Es posible hacer una diferencia muy importante en el proceso de tener éxito con el sistema del reino de Dios. Pero es imposible lograrlo si solo pensamos en nosotros mismos o si nos comparamos con los demás. Debemos movernos más allá y enfocarnos en el llamado de Dios. De esta manera iremos camino hacia una recompensa eterna y divina. Porque cuando usted tiene objetivo, ¿cómo le va, mi hermano? Bien. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo van las cosas? Marchando según Dios. Porque tiene un objetivo. Y yo no tengo que hablar de otra cosa, sino del objetivo que Dios puso en mi vida. Y cuando eso sucede, Dios se engrandece. Y sus ángeles ministran a favor suyo para que su gloria se manifieste en su vida. No se desenfoque. No se desenfoque. No le dé más prioridad a 50 pesos, a 100 pesos, que a la palabra de Dios. A veces es mejor perder 50 pesos por 1 hora de trabajo, 2 horas de trabajo, perderlos, por aprender y recibir la palabra de vida. Y esas son decisiones que usted tiene que tomar en la vida. ¿Qué pesa más para ti? Y eso es importante. Ahora mismo, esta misma semana, tuvimos una gran nota. Y es que se publica en un periódico de California, donde en las escuelas no se puede enseñar las cosas que la Biblia dice que son malas, si es que en el mundo son buenas. ¿Qué están diciendo con eso? Y entonces yo tengo que pararme frente a esa situación. Ay, pero es que si saco a mi niño de allá, entonces no se va a graduar. Ay, es que entonces le corto la carrera. Esas son las decisiones que se toman en la vida. Usted tiene que ser un estímulo de vida para que otros vean su proceder, su fe y su lealtad a Dios. Eso es lo que es el discipulado, ganar a otros por su ejemplo, dejar tras de sí un camino limpio y recto en su servicio a Dios. Como algo que pudiera decirse y que nos llena la conciencia de tranquilidad, como dijo Pablo, he terminado ya esto y no he codiciado el dinero de nadie, porque para vivir estas manos me han servido, dijo él. Esa tranquilidad, yo tomo esas palabras y las hago mías. Y sé que si fuera el final de mis días, en estos días, tuviera que partir, nadie puede levantar su mano y decir, vivió por el dinero. Quería el dinero. No, quería la victoria de su alma. Quería la seguridad de su espíritu en Dios. Quería animarles para que se mantuvieran firmes y fieles y que permanecieran así hasta el reino de su venida. Yo declaro, amados, que la fidelidad, la lealtad, la carrera y la fe
Ustedes la guardan, pase lo que pase, suceda lo que suceda. No pierdan la fe, no pierdan la autoridad, no dejen de caminar, sigan hacia adelante, pongan mayor peso en lo de Dios que en lo de este mundo, porque el tiempo se ha acabado. Bendecidos con toda bendición.